la verdadera iglesia dentro de la iglesia. Te lo vuelvo a repetir, la verdadera iglesia dentro de la iglesia. Ese es el mensaje para esta tarde. Si has traído tu Biblia, por favor acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 19 al 21. Si usted lo encontró, me va diciendo amén. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 19 hasta el 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Me quiero quedar solamente con la mitad del versículo 1 cuando dice: conoce el Señor a los que son suyos. Vamos a predicar de este texto: conoce el Señor a los que son suyos. Por favor, cierra tus ojos. Ora al Señor. La palabra del Señor es bendita de por sí, pero me gustaría que ores en esta tarde para que el Señor me use y para que el Señor pueda hablar a tu corazón. Padre, en esta tarde hemos alabado, ensalzado, glorificado tu nombre por medio de las alabanzas, y ahora, Señor, yo quiero compartir tu palabra, lo que tú has puesto en mi corazón para este día. Señor, reconozco mi dependencia absoluta a ti. Por eso te digo que en esta tarde, una vez más, Señor, necesito que tú me uses para hablar a tu iglesia. Háblanos, Espíritu Santo, de tal forma que ninguno de los que estamos aquí, Señor, nos quedemos sin recibir nuestra porción, Señor. Toca las mentes, toca los corazones, Señor, y que sea una tierra fértil para poder traer fruto a esta semilla que es tu palabra, Señor. Rompe paredes, rompe barreras, rompe cadenas, rompe ataduras en esta tarde. Todo aquello que trate de impedir tu bendición en medio de este lugar, échalo fuera de este lugar y llévate, Señor, tú toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden gritar muy fuerte gloria a Dios? Muy bien, dice este versículo de 2 de Timoteo capítulo 2, esa parte dice: conoce el Señor a los que son suyos. Te pregunto, ¿eres de Dios? Porque una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser hijo o hija de Dios. Podemos ver desde la Escritura, desde el principio, que siempre en medio de la iglesia ha habido gente fiel, pero también ha habido gente infiel. Por ejemplo, me acuerdo de Elí con sus hijos, que ellos ministraban las ofrendas como sacerdotes, ministraban a Dios, pero su corazón se había alejado de Dios hasta el punto que Dios le llama la atención al profeta, al sumo sacerdote Elí, a través de un profeta, y le dice: traigo juicio sobre tus hijos porque no están haciendo lo correcto, y traigo juicio sobre ti, Elí, sobre toda tu casa, porque estás amando más a tus hijos que a mí. Y usted sabe lo que sucede en un mismo día, la profecía que le trae ese profeta y que Dios le habla también luego a través de Samuel. En ese mismo día mueren sus dos hijos y muere Elí. ¿Por qué? Porque eran parte de la gente que iba a la iglesia, incluso servían, pero no eran parte de la iglesia de Dios. No podemos justificarnos y decir: yo vengo a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo canto, yo sirvo. Eso no es garantía de que yo sea parte de la iglesia verdadera de Dios. De acuerdo a otro caso, por ejemplo, cuando Jesús va a nacer y ahí vienen los magos desde lo lejos siguiendo esa estrella, llegan a Jerusalén y preguntan y dicen: ¿y dónde va a nacer el Mesías? Y ahí Herodes se queda un poco alucinado, extrañado. Comienza a preguntarle a los sacerdotes, a la gente que servía a Dios, gente de iglesia,
pero no gente de la verdadera iglesia. Y ellos sí conocían las escrituras y comienzan a decirle, pues el Mesías va a nacer en tal lugar de Belén, en tal sitio, porque así lo dice el profeta tal, el profeta tal. Ellos sabían las escrituras, pero al final no se manifiesta el poder de Dios en sus vidas para ir a conocer a Jesús. Sin embargo, un grupo de pastores que estaban cuidando de las ovejas, ahí vienen los ángeles, les avisan y lo llevan ante la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y le adoran. Podemos ver a un hombre llamado Simón, ya mayor, y dice que por el Espíritu Santo había recibido la revelación que antes de morir vería al Hijo de Dios. Y dice, movido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, fue a la iglesia. Viendo esto podemos ver que hay gente que no viene a la iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Puede decir ay, si no puede decir amén, diga ay. Yo he visto gente que ha venido a la iglesia porque se quería casar. Ay. Y ahí decía, hay unas muchachitas ahí que se cuidan, que se guardan, unos varones santos. Y venían a la iglesia, luego a lo mejor cambiaron, se quedaron por otra cosa, pero no era la motivación de venir a la casa de Dios para adorarle, para bendecirle. Hay muchas personas que pueden venir por otras motivaciones, pero Simón fue guiado, y estando allí dice que ve a Jesús junto a sus padres, lo toma en sus manos y dice, he aquí el Cordero de Dios, y ahí comienza a profetizar. Sin embargo, los sacerdotes que estaban ahí del templo, dentro del templo, pasa desapercibido la visita del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Jefe Supremo. Podríamos hablar de esa mujer llamada Ana, que estaba ahí en el templo también, que era profetisa, que una vez que ve a Jesús comienza a hablar a todo el mundo. ¿Eres iglesia o eres la iglesia de Dios? ¿Vienes a la iglesia o eres parte de la iglesia de Dios? Podríamos decir, cuando Jesús está empezando su ministerio, en el libro de Marcos, nos habla de que entra en el templo. Y ahí se manifiesta una persona que estaba dentro del templo. No sabemos el tiempo que llevaba asistiendo, pero iba a la iglesia. Sin embargo, no era iglesia de Dios. Podríamos hablar cuando Jesús va al templo y ve ahí las mesas de los cambistas y las sillas y cómo hacen negocio. ¿Estaban dentro de la iglesia? Sí. ¿Pero era la iglesia de Dios? No. ¿Era la verdadera iglesia de la cual Jesús y Dios dice que nos conoce? No. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Tomó los cordeles, hizo un látigo y los echó de allí. Podríamos seguir hablando de otras personas y personas, pero la pregunta más importante para nosotros es si vengo a la iglesia o soy iglesia de Jesucristo. Porque Él nos conoce. Si el Señor viniese hoy a buscar a su iglesia, ¿estamos preparados? No, es que yo sé que Él dice que va a venir. Unos dicen que septiembre, octubre. Eso es antibíblico. Dice que no, nadie sabe ni la hora ni el día. No, pero dice que vendrá. Pero ¿estás preparado? ¿Estás preparado y listo? Porque Él nos conoce. Dios nos dice en el libro de Apocalipsis que alguien de las iglesias dice, yo soy rico, yo tengo buenas vestiduras, y Dios dice, eres pobre y estás desnudo. No podemos jugar en este tiempo a ser cristiano, no podemos jugar a venir a la iglesia, no podemos jugar a decir, bueno, es un sitio cómodo, es un sitio que me hace bien. No, la iglesia no es para que estés cómodo. Si estás cómodo, mejor. Yo sé que hay hermanos que están de pie, pero la iglesia no es para estar cómodos. ¿Cómo puedo estar cómodo si veo que miles y millones de personas, miles y millones de personas, si hoy viene el Señor, se quedan? ¿Cómo puedo sentirme a gusto si de pronto la persona que está a mi lado, si hoy viene el Señor a llamarle, no se va con el Señor? Déjame decirte, tarde o temprano, todos estaremos delante de Dios. Y Él nos conoce. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dice que estaba poseído y que se juntaron 7 hijos de un tal Esceva, sacerdote por cierto? Y dice que empezaron ahí a confrontar al espíritu y le dijeron, sal en el nombre de Jesús que predica Pablo.
palabras técnicas, pero sin unción. Hay mucha gente que repite oraciones, pero sin unción, sin respaldo. ¿Y qué pasó? Que el espíritu inmundo les pegó a los 7 y los dejó desnudos. Y de ahí salieron corriendo, avergonzados. Y ahí les dijo: conozco a Jesús y he oído de Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Te pregunto en esta tarde, ¿te conoce Dios? Amén. ¿Eres iglesia de Dios? Amén. ¿Eres iglesia verdadera? Amén. Recuerda, la iglesia de Jesucristo es una manada pequeña, dice que estamos esperando su venida. ¿Pero cómo lo esperamos? ¿Así? Nuestro corazón le está sirviendo, y quiero ser rápido, porque podíamos hablar de muchas personas, personajes que eran iglesia de Dios y otros que pensaban que eran iglesia de Dios, pero no lo eran. ¿Usted se acuerda del profeta Elías? Él se enfrenta a los profetas de Baal, de Asera, los confronta, dice: si Baal es Dios, pues levantar un altar, ofrecérselo a él, y que él, si es Dios, descienda fuego y lo consuma, y yo haré lo mismo. Si Jehová es Dios, montaré un altar y le diré que consuma el sacrificio. Y así lo hicieron los profetas de Baal y de Asera, por horas, hasta se cortaban, se sajaban, gritaban, chillaban, pero Baal no respondió. Elías aprovechaba y le decía: tal vez está durmiendo, griten más fuerte, chille, chille, tal vez está de vacaciones ahí en Cancún, dele, dele. Pero no sucedió nada. Cuando le toca el turno a Elías, yo imagino que alguno de ellos: tampoco va a pasar nada, seguro que también es un Dios ficticio. Y él dijo: espera un momento, está demasiado fácil esto, vamos a echar agua. Tomaron cántaro de agua, lo echaron alrededor, hicieron una zanja, y simplemente dijo: si tú eres Jehová y yo soy tu siervo, consume este holocausto. ¿Y ahí qué sucedió? Vino fuego del cielo, consumió el holocausto, el agua, las piedras, el altar. Y ahora él dice: cuando viene esa mujer llamada Jezabel, lo que no ha podido 750 profetas, una mujer, le dice: te voy a matar. Y Elías sale corriendo. Qué fuerte, ¿eh? 750, no tengo miedo, te venzo. Pero una mujer, cuidado, cuando yo confío en mis fuerzas, puedo ser débil, débil soy. Pero si yo descanso en Él, soy débil y digo: tú me ayudas, tú eres mi fuerza. Amén. Y ahí le dice Dios, cuando Él le dice: Señor, solamente yo he quedado, Él le dice: 7000 como tú, que no han doblado sus rodillas ante Baal, ni lo han besado. Él pensaba que estaba solo, pero había más iglesia. Yo te pregunto en esta tarde: ¿eres iglesia de Dios? ¿Eres la verdadera iglesia de Dios? ¿Y qué hay que hacer? Me puedes preguntar: ¿hay que pagar un dinero? No. Es simplemente reconocer a Jesús como tu dueño, como tu salvador, decirle: aquí estoy, arrepentirte de tus pecados, invitarle que Él te gobierne, que Él te guíe, que Él te dirija, que Él te limpie. Y a partir de ahí comenzar a leer, a conocer las Escrituras para saber qué hacer y qué no hacer. Mira, quiero hablar de algunas características de la verdadera iglesia de Dios. ¿Cuántos estuvieron en el retiro que tuvimos ahora en septiembre? ¿Pueden levantar su mano? Muy bien, perfecto. No sé si ustedes se acuerdan de nuestro hermano Raúl. Estuvo compartiendo la palabra del Señor y estuvo hablando sobre la iglesia emergente, esas iglesias demasiado modernas, que hablan de Dios, pero que su forma de guiar y dirigirse y enseñar no se ajusta a las palabras. Entonces la pregunta: ¿cuál sería esa iglesia? ¿Qué características? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa iglesia? ¿Cómo puedo saber de una iglesia si es de Dios o si no es de Dios? ¿Cómo puedo yo saber si un siervo es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo yo puedo saber? Pues a través de la palabra nos dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 3 dice: pero si alguno ama a Dios,
es conocido por Él. Una de las características de una iglesia saludable, de una iglesia que es de Dios, de una persona que es hijo e hija de Dios, porque la iglesia no son 4 paredes. Estamos buscando, como ustedes saben, local. Ya hemos solicitado esta semana que nos enseñen algunos locales. Y si nos vamos de aquí, aunque dejemos este local para continuar congregándonos, las personas que están cercanas, no vamos a otro lugar. La iglesia somos nosotros. No es que se va la unción, no se va la unción. La iglesia somos nosotros. Y aquí dice 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Amas a Dios? ¿Hasta qué punto? Porque hay muchas clases de amor. Podríamos hablar del amor ágape, el verdadero amor, pero podríamos hablar del amor eros o de otros amores, que hoy no es el tema. Yo amo a Dios, pero Dios te dice que dejes ese pecado. Pero entonces no, yo prefiero seguir pecando. Ya mañana cambiaré. La palabra de Dios nos dice, no hagas esto. Yo amo a Dios, pero no hagas esto. Bueno, mañana me acercaré a Dios. Eso no es amor. Cuando alguien ama a Dios de esta manera que Él nos ha enseñado, es un amor dispuesto a hacer lo que Él nos diga. Dios no va a ser nuestro Dios si no estamos dispuestos a dejarnos gobernar por Él. Escucha bien, Dios no va a ser nuestro Dios si no estamos dispuestos a dejarnos gobernar por Él. Señor, soy tu esclavo. Haz esto y deja lo otro. No, Señor. Cuidado. Eso no es un amor. La Biblia nos enseña que tiene que ser un amor hasta el punto que dice Dios, Jesús mismo dice, el que ama más a su padre, su madre, su esposa, su esposo, sus hijos, más que a mí, ¿qué dice? No es digno de Él. ¿Sabes que yo puedo decir que amo todo eso? Pero si yo no le tengo a Él, ¿verdaderamente no lo amo? ¿Verdaderamente no amo con un amor genuino? Yo te pregunto, ¿amas a Dios por encima de todo? ¿Por encima de todo? ¿Por encima de tu voluntad? ¿Seguro? Porque Él nos conoce. Yo he visto gente que ha amado a Dios por meses, por años, pero ha llegado un día que surgió algo y dijo, no, primero esto y luego Dios. Cuidado, de esa manera no somos iglesia verdadera. Cuando yo he entendido que Jesús dejó su trono, fíjate, Jesús dejó su trono de gloria, hermanos, y no vino a la tierra de vacaciones, no vino a acomodarse, no vino a estar tranquilo. Él dice que cuando se acerca a alguien dice, ¿dónde moras? Y le dijo, oye, los lobos, los collados, no sé quién, allí tienen sus guaridas, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Esos animales incluso tienen ahí en las cuevas los collados, pero yo no. Acuérdate cuando Jesús dice que lo llevan ante Pilato, lo han golpeado, lo han ultrajado. Cuando es devuelto a Herodes, lo visten con ropas reales, pero le golpean, lo escarnecen. Luego dice que lo crucifican. Cuando yo entiendo que ese ser maravilloso dejó su trono de gloria y vino a dar su vida por mí, no tengo palabras para agradecerle, solamente tengo mi vida para decirle, heme aquí, siervo inútil soy, ¿para qué soy bueno, Señor? Si tú no has entendido ese amor, no podrás amar a Dios con todo tu corazón. Dirás, hoy no hay amor como el de mi madre. Déjame decirte, tu madre te puede amar mucho, pero Jesús te amó hasta el punto de dar su vida por ti. No, mi madre también lo haría, no me cabe la menor duda. Pero Él no era tu madre, Él era el Dios Todopoderoso. ¿De qué serviría que tu madre diera su vida por ti si cuando tú mueras pasado años te vas a ir al eterno infierno, al eterno dolor? Por eso yo cuando entiendo el amor de Dios hacia mi vida, tengo que amarle por encima de todo. Por eso llevo sirviéndole y quiero morir sirviéndole. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser la prioridad en mi vida, obedecerle en medio de este mundo de pecado. ¿Pueden decir gloria a Dios? La verdadera iglesia sigue a Dios.
La palabra del Señor nos dice en Juan 10:27. Juan 10:27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No, es que Dios me ha mostrado una revelación tridimensional. El Señor me dice que yo haga esto, que yo haga esto. Y tú le dices, pero es que la Biblia dice que es esto y esto. No, pero el Señor me ha mostrado. No, no puede estar una revelación, no puede ser contraria a la palabra de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Tú oyes la voz de Dios? ¿Y por qué andas como andas? Ay, pastor, eso me dolió. A mí también me ha dolido. Cuando he comido esta palabra, primeramente he dicho, ay, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Dios te conoce? Acuérdate que dice que había unos invitados a la boda que no fueron y que mandó traer a más gente de todos los lugares y que ahí llenó el lugar y que alguien se sentó por ahí y le dijo, oye, ¿quién eres, amigo? No te conozco, no vienes preparado con ropas adecuadas. Y como no dio una respuesta adecuada, dice que lo echaron. No, yo soy oveja de Dios, ¿pero le sigues? Ay, porque hay muchas ovejas que, no aquí en la iglesia, bueno, sí, algunas, ¿por qué no? Que van a su aire. No, a mí no me digas lo que yo tengo que hacer, yo ya conozco la palabra. ¿Ah? Y Dios dice que vayamos por ahí y ellos van por allá. ¿Ah? Y Jesús, porque la oveja no va delante del pastor. Yo no voy a ir a un sitio donde Jesús no va, y hay ovejas que van a sitios que Jesús no va. Y dice, soy oveja de Dios. Dice Mateo 7:21 hasta el 23. Mateo 7 del 21 hasta el 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticemos en tu nombre, y en tu nombre echemos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra fuerte, palabra muy fuerte. Garantía de que una iglesia es de Dios no son los milagros. Pastor, ¿cómo? Aquí vemos que dice que hay gente que dice, no profeticemos en tu nombre, y en tu nombre echemos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es verdad que la verdadera iglesia, esto tiene que estar dentro de la iglesia, pero no es garantía. No es garantía. Ser usado por Dios no significa ser aprobado. Ser usado por Dios no significa ser aprobado. Podríamos hablar de Moisés, como usted ya sabe, que Dios le dice, habla a la roca y saldrá agua, y Moisés se enfada, toma el palito y ahí golpea y sale agua, pero Dios se lo lleva aparte, aunque todos han bebido, todos han sido bendecidos. Muchos dirían, ese Moisés es un siervo de Dios, es el ungido. Dios se lo lleva aparte y le dice, por cuanto no has prestado oído a lo que yo te he dicho que hables a la roca, la has golpeado, no entras en la tierra prometida. Ser usado no significa ser aprobado. No es garantía de que haya un lugar donde haya milagros, donde haya señales. Eso no es la garantía. La garantía que es los frutos. La garantía es los frutos. ¿Por qué? El fruto del Espíritu nos empieza a decir sobre el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu. Dice la Biblia en Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tercera característica de la iglesia, tiene que haber fruto. Cuando digo iglesia, me refiero también a mí y a usted. ¿Hay frutos en su vida? Acuérdese de aquella higuera.
Jesús fue a tomar del fruto. ¿Y qué pasó? Muchas hojas. Hay muchas veces mucho conocimiento, pero no hay fruto. ¿Tienes fruto en tu vida? ¿Está el fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tienes amor? ¿Tienes gozo? ¿O siempre estás así? ¿Tienes paz? Ahora aquí lo que hemos vivido en Cataluña, hay algunos que hasta se han acercado más a Dios para orar y para interceder, y hay que orar y interceder, pero yo tengo paz porque Él está conmigo y nos habla sobre la paciencia. ¿Tienes paciencia? Yo tenía poca y el Señor me ha ido dando paciencia a medida que he ido estando en su viña, en sus quehaceres. Yo quiero resumir, hermanos, características. La Biblia nos habla sobre los frutos y nos dice en Mateo 7:15 hasta el 20. Si lo podemos buscar, por favor. Mateo 7, del 15 al 20. Y voy resumiendo, es un tema bastante amplio, pero trato de poder resumirlo. Mateo 7:15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La salvación es gratis. Yo no puedo hacer nada para ser salvo, pero tengo que tener frutos si soy salvo. No es que ya soy salvo y vivo como quiero, eso no es bíblico. La verdadera iglesia tenemos que ser como Jesús, tenemos que hablar como Jesús, tenemos que caminar como Jesús, tenemos que actuar, hacer lo que Jesús haría. Yo te pregunto, ¿tienes fruto? ¿Tienes fruto? Uy, están como se han ido escondiendo. Si no tienes, tenemos que acercarnos al Espíritu Santo para que Él nos lleve y pedirle su ayuda para poder tener frutos. Si fuéramos una higuera y Jesús viniese a tomar un fruto de nosotros, tenemos fruto para Él. Ese es el punto, hermano. Porque si yo no soy verdadera iglesia y Él viene hoy a buscarme, yo no me voy con Él. Eso es lo que quiero darte a entender en esta tarde. No somos salvos por tener un conocimiento exquisito en la palabra. No somos salvos por nuestras obras. Pero si somos iglesia, tenemos que tener alguna de estas características. Y voy a mencionar la cuarta. Podríamos hablar de muchas más. Venir a la iglesia no me salva. Ofrendar, diezmar no me salva. Conocer las Escrituras no me salva. Solamente me salva la sangre de Cristo si está en mi corazón, si está en mi vida, si he nacido de nuevo. Apláudale fuerte al Señor. Hoy más que nunca muchas iglesias dicen somos de Dios, pero no tienen frutos agradables. No tienen lo que la palabra nos está narrando en esta tarde. Tienen el nombre del que vive, pero están muertos. Última característica que quiero decir. Se encuentra en el libro de Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, tiene que buscar a Cristo. Amén. No lo podemos buscar a una manera como el mundo la puede hacer, flagelándose, tomando
iniciativas que no se ajustan a la palabra del Señor. Acuérdate, Lutero en su momento, hace ya unos años atrás, unos siglos atrás, tuvo que colgar esas 93 tesis, diciendo que una cosa es lo que enseñaba una iglesia, un papa, unas personas que se vestían para ministrar a Dios y al pueblo, pero otra cosa era lo que decía la palabra. Cuando yo conozco la palabra, cuando yo busco la palabra, eso me va a ayudar a poder buscar a Dios. Pero hay gente que se piensa que hay que buscarlo solamente en la iglesia, y pueden decir, uy, es que esta iglesia es un poquito light. Porque yo en mi iglesia buscábamos martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. ¿Sabes algo? Yo conozco gente que solamente se alimenta en toda la semana cuando viene a la iglesia, y en sus casas no oran, no buscan, no claman a Dios, no están ahí intercediendo. Así es normal que pienses que es una iglesia un poquito flojita. Pero la iglesia que yo he conocido es la que en lo íntimo, en lo secreto, en lo oculto, en la casa, en el trabajo, en el autobús, conduciendo, comiendo, está buscando a Dios, está en comunión con Dios. Esa es la iglesia que está buscando la presencia de Dios. Conozco gente, y no me refiero aquí, de verdad, en otros lugares, que solamente comen la palabra cuando van ese día a la iglesia. Durante toda la semana la Biblia queda ahí cerradita, y algunos dicen que no sé leer. Hoy en el siglo XXI la Biblia se puede escuchar si no sabes leer. Hoy en el siglo XXI tocas un botoncito, o se puede grabar, o a través de los teléfonos o ordenadores o CDs, uno puede conocer la palabra de Dios. Ya no hay excusas para conocer la palabra de Dios, ya no hay excusas para buscar a Dios. Concluyo este pensamiento de la palabra. ¿Vienes a la iglesia o eres iglesia de Dios? Te pregunto por un momento, si Jesús viene hoy a buscarnos, vuelvo a repetir, eso es lo más importante de nuestra vida. Casarse es importante, tener hijos es importante, tener una casa, un coche es importante. Pero lo más importante, la decisión más importante, es saber que si hoy viene a buscarme Dios, yo me voy con Él. Porque soy su iglesia, soy parte de su iglesia. De nada me sirve todo lo demás. Cierra tus ojos en esta tarde, en esta noche ya. Dios se conoce, y dice su palabra en Hebreos 11:16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Yo te pregunto, ¿Dios no se avergüenza de ti? ¿No se avergüenza de mí? O cuando hacemos lo que hacemos, no me refiero a un día que tropecemos, cualquiera puede tropezar, nadie está exento de no tropezar, pero yo me refiero a una vida en la cual decimos que somos hijos de Dios, pero Dios nos mira y se avergüenza de nuestros hechos. Yo te pregunto en esta noche, ¿seremos iglesia de Dios? ¿Una iglesia verdadera? O como dice su palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Medita. Qué bueno que estés aquí en esta tarde, pero no salgas como has entrado si has entrado mal. No salgas por esa puerta si no has recibido a Jesús en tu corazón. No salgas por esa puerta si en tu vida hay práctica de pecado. Si no has conocido a Jesús, no salgas por esa puerta sin recibirlo. Recuerda, Jesús viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Él viene a buscar una iglesia santa. Yo quiero hacer una invitación, todos con sus ojos cerrados. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu dueño y tu salvador, en esta tarde yo te invito nuevamente. O si un día lo recibiste pero te alejaste de Él y hoy quieres reconciliarte con el Padre, yo te invito a que te puedas poner de pie, todos con sus ojos por favor cerrados.
Si tú nunca has recibido a Jesús, o si un día lo recibiste pero te alejaste de Él, esta es una nueva oportunidad para ti. Todos con sus ojos cerrados. Quiero hacer una segunda invitación. Son para aquellos hermanos, hermanas, pertenecientes a la iglesia verdadera, a la iglesia de Jesucristo, pero que por X motivos están cansados, heridos, desanimados, sin fuerzas. Le están diciendo al Señor que les dé descanso, los limpie, le dé nuevas fuerzas, nuevo vigor. Yo te invito a que te pongas en pie, quiero orar por ti. Todos con sus ojos cerrados. Todos, por favor, con sus ojos cerrados. Dios te bendiga. Todos con sus ojos cerrados. Si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo y necesitas en esta tarde ser renovado, yo te invito a que te pongas en pie. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Todos con sus ojos cerrados. Dios te bendiga. Unos instantes nada más. Dios la bendiga. Todos con sus ojos cerrados. No voy a insistir mucho más. Gracias, Señor. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Dios se bendiga. Todos con sus ojos cerrados. Dios la bendiga. Yo quiero esperar unos instantes más. Sé que hay personas que necesitan hoy ser renovados, ser restaurados. Eso no nos hace más débiles. Reconocer que tenemos necesidad de Dios no nos hace más débiles. Dios la bendiga, Dios te bendiga. Dios la bendiga. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Sigue ministrando, Señor. Espíritu Santo, queremos ser una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga para ti, Señor. Una iglesia que tengamos aceite para cuando tú nos llames o vengas a buscarnos. Dios te bendiga. Unos instantes más. Unos instantes más. Toca las mentes, los corazones, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Todos aquellos hermanos y hermanas que se han puesto en pie, les invito a que repitan una oración conmigo y digan: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que necesito de ti. Tú conoces mis necesidades. Yo quiero seguir siendo tu iglesia verdadera. Quiero seguir siendo parte de tu iglesia verdadera. Por eso, heme aquí. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Quita lo mío, planta lo tuyo. Dame de tu fruto, Espíritu Santo, para poder marcar la diferencia. Gracias, Señor. Yo recibo mi bendición hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Permanece en pie, yo quiero orar por ti. Padre, presento a mis hermanos y hermanas que se han puesto en pie esta tarde. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Extiende tu mano de poder. Extiende tu mano de gloria. Ven tocando, ven ministrando, ven llenando, Señor. Planta, arranca, pon, quita, haz, deshace, conforme la necesidad de cada uno, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénalos ahora. Que sean hombres y mujeres llenos de tu gloria, hombres y mujeres llenos de tu unción. Ministralos, ministralos. Toda la iglesia se pone en pie. Unos instantes nada más. Toda la iglesia se pone en pie. 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 Vamos a cantar una canción de adoración. Toda la iglesia se pone en pie. Cierra tus ojos ahí donde estás. Por favor, cierra tus ojos. Ahora ya no le pidas nada. Si eres iglesia de Dios, permite que el Señor te administre ahora.
Si eres iglesia de Dios, permite que la unción de Dios se derrame sobre tu vida. Si eres iglesia de Dios, permite que el Señor ahora te bautice con su Santo Espíritu. Si eres iglesia de Dios, recibe sanidad ahora. Si eres iglesia de Dios, siente la paz de Dios, siente la presencia de Dios en tu vida. Adórale, no le digas nada ahora de ninguna petición, solamente adórale. Unos instantes, adórale, adórale. Vamos a cantar una canción de adoración y quiero que le adores como esa iglesia viva. Quiero que le adores como esa iglesia poderosa, porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Adórale, comienza a alabarle, comienza a bendecirle. Solamente una canción. Adora al Señor, unos instantes, adórale. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Te adoramos a ti, Señor, te adoramos a ti. Adórale, adórale, siente la paz de Dios, siente el abrazo del Padre. Díselo al Señor, díselo al Señor. Cuán grande es Dios y todo se lo verá. Cuán grande es Espíritu Santo, ministrando. Somos iglesia, somos iglesia. Administranos ahora, Señor. Manifiéstalo tú. Que no haya nada que impida tu bendición en este lugar. Rompe cadenas, Señor, rompe ataduras. Tu pueblo te adora a ti, Señor. Adórale, iglesia, adórale. Tu eres digno de alabar. Dice con tus propias palabras. Vacíate de lo tuyo, llénate de Él. Toma nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Sé renovado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aplausos.